Este segundo video de la unidad 1. En el video anterior habíamos hablado del sesgo de autoconfirmación y habíamos explicado que incluso personas bien intencionadas, profesionales con la genuina intención de ayudar a otra persona, pueden ser víctimas de este sesgo y aplicar procedimientos terapéuticos que en realidad no son eficaces, que incluso pueden llegar a ser hasta dañinos para algunas personas. Ahora vamos a hablar un poco de esto. Pero es muy importante que todos seamos conscientes que podemos ser víctimas del sesgo de autoconfirmación. De hecho, es un sesgo que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro, al momento de tomar decisiones, no siempre es racional. De hecho, la mayor parte de las veces existen algo que se llaman heurísticos, que son como atajos, como caminos que tiene nuestro cerebro para tomar decisiones de forma rápida. Y un heurístico, una tendencia típica de nuestro cerebro, es a la de buscar información para confirmar lo que creemos. Y este sesgo de autoconfirmación es potencialmente muy peligroso porque puede llevar a que nosotros como profesionales estemos totalmente seguros acerca de una creencia, acerca de la eficacia de un procedimiento, pero en realidad lo que estuvimos haciendo fue ir segmentando la información como para confirmar que efectivamente ese procedimiento funciona, y en realidad puede ser que no esté funcionando e incluso puede ser que estemos causando daño a otra persona. De hecho, un investigador de la Universidad de Emory, Scott Lilienfeld, hizo una revisión en la literatura científica y encontró que había muchos tratamientos, primero que había muchos tratamientos que no se habían evaluado a nivel científico, ¿sí? Entonces que no teníamos garantías de si realmente estaban funcionando o simplemente la eficacia se podía atribuir a una percepción que tenía el profesional. Pero otro aspecto que encontró Scott Lilienfeld fue que había muchos tratamientos que causaban daño. Eh, y quizás un caso también muy conocido fue el caso de una terapia que se llama terapia del renacimiento. Ocurrió en el año 2001 que había una paciente de 12 años que tenía problemas con su mamá adoptiva. Entonces fueron un psicólogo y este psicólogo aplicó una terapia llamada terapia del renacimiento. Este psicólogo partía de un modelo teórico que decía que en el momento del parto se establece un vínculo entre la mamá y el hijo. Y que como esta mamá era adoptiva y no habían tenido esa instancia de un parto natural, no habían formado ese apego, ese vínculo positivo. Entonces, la terapia del renacimiento consiste en recrear como ese nacimiento, ¿sí? De ahí el nombre de terapia del renacimiento. ¿Y cómo se recrea esto? Bueno, lo que se hace es, se ponen como una especie de colchones que tienen como un hueco y donde la paciente tenía que estar abajo y salir por ese hueco y su mamá le estaba esperando del otro lado y aparentemente de forma mágica a partir de esa terapia es como que restablecía ese vínculo que no habían tenido la mamá adoptiva con esta chica. Bueno, esta terapia se aplicó en esta chica y cuando ella estaba abajo, tapada con los almohadones, la asfixiaron y falleció. Fue la primera vez que una persona había muerto por una terapia psicológica. Eh, y este hecho no solamente conmocionó al mundo de la psicología, sino que destacó un punto importante y es que muchas de las prácticas que hacemos en psicología no tienen evidencia científica. ¿Y por qué es tan importante la evidencia científica? Porque puede ser que sin darnos cuenta muchos profesionales estemos aplicando procedimientos que creemos que funcionan, pero en realidad estamos siendo víctimas de ese sesgo de autoconfirmación. Es decir, estamos segmentando la información de tal forma que nos estamos como autoconvenciendo que un procedimiento es eficaz cuando en realidad puede no serlo, ¿sí? Entonces, como cuenta el mismo Scott Lilienfeld, este Scott, una vez que estuvo acá por Argentina, que lo invité a tomar un Fernet con coca, y Scott siempre dice que el mejor antídoto contra los sesgos de autoconfirmación es el método científico, ¿sí? Eh, ¿Por qué el método científico? Porque el método científico tiene ciertas características que básicamente es como una forma de cuidarnos de que no estamos parcializando, segmentando la información para arribar a ciertas conclusiones, ¿sí? Básicamente, ¿cuáles son las dos características que tiene el método científico que permite que sea un antídoto tan eficaz contra los sesgos de autoconfirmación? Bueno, la primera es que el conocimiento científico consiste en contrastar hipótesis.
De hecho, deben haber escuchado mucho la frase de, bueno, está comprobado científicamente. Bueno, esa frase está mal dicha, porque en realidad en ciencias empíricas al menos, no se comprueba. El conocimiento científico no se comprueba. El conocimiento científico se contrasta. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que un científico lo que hace básicamente es plantear una hipótesis y después diseñar una estrategia para poner a prueba esa hipótesis, para contrastar esa hipótesis, y a partir de ese contraste obtendremos evidencia a favor o evidencia en contra de esa hipótesis, ¿sí? Pero no es que el científico hace un estudio para confirmar la hipótesis, es decir, para buscar evidencia a favor de esa hipótesis. No, lo que hace es justamente lo opuesto, es diseñar una estrategia para poner a prueba esa hipótesis, para tratar de contrastarla, ¿sí? Entonces, este razonamiento que es como contraintuitivo es lo que permite justamente que no caigamos en este sesgo de autoconfirmación. Es decir, el científico no es que va a buscar información para confirmar lo que cree, sino que la característica, el núcleo del conocimiento científico es poner a prueba esa hipótesis, es contrastarla y ver si la información que estamos obteniendo no es información que va en contra de lo que suponíamos. ¿Sí? Y la otra característica muy importante del método científico es la replicabilidad. ¿Qué significa? Que replicabilidad significa que yo tengo que ser muy claro, muy transparente en relación a cuáles fueron los pasos que llevé a cabo para contrastar una hipótesis, para darle la posibilidad a otro investigador distinto a que aplique esos pasos, esos mismos pasos, y verifique si efectivamente los resultados que yo obtuve van en la misma dirección. ¿Sí? Esto es la posibilidad de replicar, que otro investigador pueda aplicar los mismos pasos y ver si arriba las mismas conclusiones. Entonces, estas son las características, les diría que son las dos características esenciales del método científico y que son muy, muy importantes porque son de alguna manera las que nos protegen de los sesgos de autoconfirmación, ¿sí? Y que nos protegen de que no estemos desarrollando suposiciones o teorías erróneas, alejadas de la realidad, que nos llevan a tomar decisiones inadecuadas que pueden afectar, en este caso, la salud mental de muchas personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra esto? Por un lado, contrastando lo que creemos. Esa es la regla básica de la ciencia. En ciencia, todo lo que nosotros afirmamos se va a contrastar, se va a poner a prueba y se va a buscar evidencia en contra de lo que estamos suponiendo. Y en función de ese contraste obtendremos evidencia a favor o evidencia en contra. Pero lo importante es que la diferencia que tiene el conocimiento científico de cualquier otro tipo de conocimiento es que el conocimiento científico es un conocimiento que ha sido contrastado, que se puso a prueba. Y la otra característica del método científico es la posibilidad de la replicabilidad. Es decir, cuando nosotros hacemos ese proceso de contrastar hipótesis, vamos a ser muy transparentes, muy claros en relación a cuáles fueron los pasos que fuimos dando para poner a prueba esa hipótesis. Y eso lo vamos a publicar, lo vamos a comunicar al resto de la comunidad científica para darle la posibilidad a que otros científicos chequen paso por paso y vean si efectivamente se obtienen las mismas conclusiones. O también puede ser que detecten fallas en cómo yo estoy poniendo a prueba esa hipótesis, ¿sí? Pero a lo que voy es que el componente clave de la replicabilidad es la posibilidad de comunicar y darle la posibilidad a otras personas que lleven a cabo este contraste de hipótesis que yo hice. Entonces, cuando ocurre esto y cuando vemos que hay muchos científicos que de forma independiente contrastan cierta hipótesis y llegan a los mismos resultados, entonces decimos que ese conocimiento está avalado por la comunidad científica. Es decir, que ese estudio se ha replicado, que diferentes tipos de investigadores trabajando de forma independiente han hecho estudios sobre esa hipótesis y han arribado más o menos a las mismas evidencias. Entonces esto da una garantía de que el conocimiento con el cual estamos trabajando es un conocimiento confiable, es un conocimiento que no es fruto solamente de una percepción subjetiva que se puede llegar a ver afectada por estos sesgos de autoconfirmación, ¿sí? Sino que es un conocimiento que tiene ciertas garantías y que nos va a permitir tomar decisiones profesionales más ajustadas a la realidad. Básicamente, ¿en qué consiste este procedimiento? Bueno, a grandes rasgos se puede dividir en nueve fases, ¿sí? Esto es simplemente una división didáctica, ¿sí? Pero bueno, que puede ser útil. Generalmente el método científico, el proceso de investigación, se inicia con una pregunta. Por ejemplo, yo me pregunto acerca de si un tratamiento puede ser eficaz, me pregunto acerca de, no sé, el papel que puede tener alguna variable. Después lo que hago es una revisión teórica, me pongo a ver qué han hecho otros investigadores en el tema, qué es lo que se sabe, cuál es la evidencia a favor o en contra de determinado modelo.
y a partir de eso formulo una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es como una respuesta tentativa que yo doy a esa pregunta de investigación, ¿sí? Posteriormente lo que hago es recolectar, diseñar un plan para poner a prueba esa hipótesis y recolecto datos que me permitan poner a prueba esa hipótesis, ¿sí? Y acá es donde aparece la estadística. Porque la estadística va a ser la herramienta que me va a permitir a mí hacer un análisis de esos datos, ¿sí? Y acá hay algo muy importante que hay que diferenciar. Una cosa es tener datos y otra cosa es tener información. Los datos, yo puedo tener muchos datos, muchísimos datos, pero poca información. Los análisis estadísticos son procedimientos que lo que me van a permitir, y esto lo vamos a ver sobre todo en la próxima clase, me van a permitir extraer información de ese conjunto de datos, ¿sí? Entonces, es en esta fase del método científico donde aparece la estadística. Luego de que he hecho un análisis de esos datos y obtengo información, ya sea a favor o en contra de esa hipótesis, lo que hago es interpretar esa información, arribar a una conclusión y finalmente publicar esos resultados, ¿sí? Generalmente los investigadores escribimos un manuscrito que también deben haber escuchado hablar algunas de los papers científicos, que básicamente son artículos donde se precisan todos estos pasos que estuvimos dando para evaluar determinada hipótesis y eso se comunica al resto de la comunidad científica para que otros investigadores no solamente estén al tanto de esos desarrollos, sino que puedan replicar esas investigaciones y contrastar si efectivamente los resultados que yo estuve haciendo se sostienen cuando los realizan otro tipo de investigadores. Entonces, esta posibilidad de replicar es lo que permite que los investigadores o la comunidad científica pueda avalar o no determinado tipo de teoría o conocimiento científico. Lo que vamos a ver en el próximo video ya es un foco más en la parte de lo que es la estadística y esta estrategia de análisis de datos.